Buenos días, Ágape. Buenos días. Buenos días a todos mis hermanos. Qué felicidad estar acá, qué bendición que el Señor nos permita estar aquí para adorarle y para escuchar su palabra. Llegamos al final de la serie de Daniel. Algunos dicen, ¿verdad? Vamos a pasar a otros libros. Pero ha sido un viaje fenomenal. Yo, la verdad, estoy encantado de haber estado compartiendo con ustedes, Daniel, porque ha sido muy diferente a lo que regularmente recibimos del Nuevo Testamento. Es un libro profético. Y el mensaje de hoy es basado en los 3 últimos capítulos, porque ustedes podrán decir, pero es que nos quedamos en el capítulo 9, pero tiene 12, porque es que este es el último, si son 3 capítulos. Los últimos 3 capítulos del libro son considerados una sola profecía. Entonces se presenta como una cosa unificada y se van a dar cuenta, ¿verdad?, de que dentro de ese mensaje, de esa profecía, de esa unidad de 3 capítulos, nos va a permitir dar un atisbo en el mundo invisible. Es algo que regularmente nosotros no tenemos la oportunidad de hacer. Y es increíble lo que sucede. Y poderlo procesar y entender cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ser más fieles al Señor. Entonces, esa es la finalidad de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y va a necesitar de que pongan mucha atención porque es un mensaje muy delicado y tiene mucha teología. Yo usualmente no hago los mensajes cargados teológicamente porque tienden a confundir, pero la intención es que clarifique la posición que tenemos como creyentes de manera que podamos entender la totalidad de la Biblia. La Biblia es una sola línea. Y entonces el problema es de que de repente como cristianos, si solo tenemos conocimiento de un Nuevo Testamento o mucho conocimiento del Antiguo Testamento y obviamos el Nuevo Testamento, no nos damos cuenta de que es una unidad. No nos damos cuenta también de que cómo es que en realidad vendrán a suceder las cosas y cómo una cosa trabaja con la otra. Entonces esto nos va a ayudar a conectar la historia bíblica. Entonces es un mensaje muy importante, pero requiere de mucha atención. Y les voy a pedir que se pongan en pie. Les voy a pedir que me acompañen a leer lo que es Daniel 10. No vamos a leer los 3 capítulos, ¿verdad? Yo sé que me creen capaz, pero no vamos a leer los 3 capítulos, vamos a leer solamente el 10 y el versículo 1 del capítulo 11, porque es todavía parte del 10. Entonces vamos a leerlo y vamos a leerlo después de pedirle al Señor que nos acompañe en esta instrucción. Señor Todopoderoso, gracias te damos porque estamos en presencia tuya. Te damos gracias porque estás con nosotros y en nosotros. Y Padre, en este momento que estamos abriendo tu palabra, te pedimos sabiduría. Porque sabemos que nosotros somos incapaces de discernir, somos poco inteligentes, somos difíciles, duros de recibir tu verdad. Y Padre, necesitamos que tú seas quien la presente. Necesitamos que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento y todo lo necesario para que podamos comprender esto. Y bendito sea, Señor, porque nos presentas estas cosas. Son elevadas para nosotros, Señor, que no las podemos comprender completamente, pero de que nos das lo necesario para que podamos tener una idea de cómo tu plan es uno solo y que, Señor, es una buena noticia para nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar este libro hermoso de Daniel. Bendito seas porque nos has permitido hacer esto. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Leemos todos juntos entonces Daniel 10, si tienen su Biblia. Si no, va a estar también en pantalla. Daniel 10:1. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar.
temieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá decirse el Señor ahora no hacemos, no? Porque la ventana me falta la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que venía semejante a rayo me brincó otra vez a la visión. Y le dijo, Mi amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido aquí? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Bendita sea la palabra de Dios. Tomen asiento. ¿Sorprendidos o no sorprendidos? Es una palabra increíble. Es la última visión de Daniel, como les decía. La primera visión está en el capítulo 7 y prácticamente es una confirmación de lo que nosotros estudiamos en el capítulo 2 de Nabucodonosor. Por eso era necesario estudiar todo el libro para que pudiéramos ver cómo las cosas conectaban, ¿verdad? Y ahora este capítulo va a conectar la Biblia entera. Fíjate cómo es la cosa. Pero el capítulo 2 de Nabucodonosor vino a ser confirmado en el capítulo 7 de Daniel por la visión que él recibió. Lo que Nabucodonosor entendió fue lo mismo que Daniel vio en el 7 de una manera diferente. Era una proyección futura de la secuencia de los reinos que estaban por venir. Los reinos que venían eran en el que estaba en ese momento Daniel cuando Nabucodonosor recibió aquel sueño, y este era el reino babilonio, después era el medo-persa, después era el griego, y después viene un reino que aún permanece hasta nuestros días. ¿Verdad? Nosotros le decimos el imperio romano, pero en realidad por eso es que nosotros explicamos de que tenemos influencia romana en todo el mundo, ¿verdad? Eso lo estábamos hablando en mensajes anteriores, ¿verdad? Es una prolongación desapercibida del imperio romano.
La segunda visión deja de fuera al reino babilonio. No sé si se dieron cuenta, tampoco menciona al último reino, entonces hace como un enfoque. Lo que estaba queriendo hacer el Señor es, quiero que nuestro pueblo sepa lo que va a pasar precisamente en este tiempo, porque es delicado. Y fíjate, hace un acercamiento solamente al periodo medo-persa y al periodo griego. Y fíjate que Daniel quedó asustado con lo que vio y con lo que entendió, con lo que le explicaron. Quedó asustado. Y mientras él trataba de investigar exactamente lo que aquello significaba, se puso a leer en la Escritura. Fíjate lo que hace el hombre de Dios. Se puso a buscar en la Escritura y en el libro de Jeremías encontró lo que se refería al tiempo que él estaba viviendo. Y entonces, orándole al Señor, vino un ser angelical, ¿verdad? Eso lo vimos en el mensaje anterior, que le trajo lo que nosotros conocemos como la profecía de las 70 semanas. Y se dio cuenta que el tiempo del exilio estaba por concluir. Y en vez de sentarse a esperar, Daniel dijo: tengo que pedirle al Señor por su misericordia. Algunos comentaristas dicen de que Daniel vio inacción de parte del Señor, pero yo no estoy de acuerdo, porque según el tiempo, la línea de tiempo, faltaban 2 años y él lo sabía. Más bien yo siento que a él lo sobrecogió el arrepentimiento por su pueblo, y eso se puede ver reflejado en la oración que él está haciendo. Está pidiendo perdón por su pueblo, ¿verdad? Yo no creo que sea porque Dios no se mueve. No, se dio cuenta de que su pueblo había ofendido tan profundamente al Señor que por tanto tiempo los había sacado de la tierra que Él les había dado. Era un castigo. Y entonces esta profecía, fíjate, es bien especial. No lo pudimos tocar en el mensaje anterior, pero la profecía de las 70 semanas es una profecía que trata especialmente con Israel. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, la queremos aplicar toda a nosotros como cristianos, pero esta parte es exclusiva del pueblo de Israel. Y aquí viene lo delicadito. Esta teología es necesaria para que podamos entender el fin de los tiempos y que podamos unificar la Biblia. Fíjese, como el fin de los tiempos es algo que no ha sucedido, se lo voy a tratar de desmenuzar. El fin de los tiempos no ha sucedido, y como la Biblia no nos dice específicamente lo que va a suceder, por ejemplo, nosotros podemos ver en la profecía de Daniel, y entonces nosotros podemos ver que exactamente como Daniel dijo sucedieron las cosas, pero no sabían de dónde iba a venir. Por ejemplo, cuando dijo lo del leopardo con 4 alas, nadie se podía imaginar que Alejandro el Grande iba a arrasar con todo el área geográfica que lo hizo, ni que en tan poco tiempo lo iba a hacer. Lo hizo en 13 años. Entonces, es una cosa de que pues la conocemos, pero no sabemos exactamente cómo va a suceder. De hecho, fíjate que yo ya te comenté esto, hermano, de que algunos retractores de la Biblia han dicho de que la profecía de Daniel se escribió en un tiempo posterior al acontecimiento de los sucesos. ¿Por qué? Porque era demasiado acertada. Y fíjate que yo no iba a tocar eso, pero en esta parte ahorita que estamos viendo en la última profecía, también hay otra parte donde los estudiosos dicen: no, esto se escribió después, pero nosotros sabemos claramente que se escribió antes, sabemos que se escribió en su tiempo, y que Daniel está describiendo el año en el que está, en el momento en el que está, el gobernador con el que está mencionando los lugares, y está mencionando, inclusive está hablando en el idioma adecuado que tiene que ver con todo lo que está viviendo él. Entonces la prueba es abrumante de que lo escribió en el momento que lo escribió. Pero fíjate que hay una historia que se lee como telenovela ahí. Y si tú lees el capítulo 11, ahí lo vas a encontrar. El lenguaje bíblico es un poco difícil de dilucidar inmediatamente,
pero sucedió en la realidad que cuando habla del reino del norte y el reino del sur, no está hablando de Suramérica y de Norteamérica, está hablando de allá del Medio Oriente, está hablando de Palestina. Siempre que hable del norte y del sur, está hablando del norte y del sur de Palestina, porque esa es la tierra santa, ¿verdad? Y aquí la van a encontrar que la menciona como la tierra gloriosa. El norte y el sur, estaba hablando de Egipto y Siria. Y estos dos reinos, estaban tratando de hacer una alianza. Y en medio de Siria y de Egipto, ¿qué es lo que queda? Israel. O sea que estaba en el sándwich de los dos que se estaban peleando. Cuando uno atacaba al otro, tenían que pasar por Tierra Santa para atacar al otro. Cuando el otro quería devolvérsela a volvían a pasar por el terreno. O sea, imagínense como que si sus dos vecinos estén peleando y estén pasando por su patio todo el tiempo para pelearse uno con el otro. Eso es lo que estaba sucediendo. Pero en algún momento, ¿a quién ha pasado eso? Levante la mano. Ojalá que no sea usted el que está peleando con el vecino. Pero la cuestión es de que quisieron hacer una alianza en un momento, y te vas a dar cuenta que la profecía está diciendo de que lo que sucedió fue de que el rey del sur hizo que su hija se casara con el rey del norte, porque así es como hacían las alianzas antes. Y el rey del norte era casado, pero para hacer alianza con el sur se divorció de su esposa. Y te vas a dar cuenta que la Biblia dice de que duró poco el reino y la alianza. ¿Sabes por qué? Porque se casó con la hija del sur. Y la ex esposa se enojó tanto que los envenenó a los dos. Se acabó la alianza. Y entonces dicen, no es posible que la Biblia esté relatando esto tan exactamente. No es posible. Pero es que Dios todo lo sabe. Yo no sé cuál es la sorpresa. Dios todo lo sabe. Y lo que está haciendo es que nos está previniendo de algo que viene en el tiempo futuro. Pero lo que le quiero decir a ustedes es que como no sabemos exactamente cómo va a suceder lo que está en el futuro nuestro, entonces es que se elaboran teorías. Daniel podía haber hecho su teoría de cómo iba a suceder eso de Grecia. Daniel no estaba todavía en el tiempo de Grecia, entonces él podía hacer su teoría de cómo iba a suceder esto, pero no va a saber exactamente cómo iba a suceder. Posiblemente muchas de las cosas que él podía pensar que iban a suceder de esa manera, no iban a suceder así. Igualmente cuando también vio esta otra profecía, él tal vez no iba a pensar que iban a suceder las cosas de esa manera. Nosotros estamos tratando de imaginarnos cómo van a ser el fin de los tiempos basado en la palabra de Dios y elaboramos lo que se llaman teorías. Y tenemos tres que son las más fuertes, las que la mayoría de los cristianos se abrazan. La primera es la teoría del reemplazo o supersesionismo. Casi nadie les va a mencionar esto, pero yo necesito que ustedes lo sepan, ¿verdad? Porque de esta manera ustedes van a saber cómo interpretar la palabra de Dios. El supersesionismo dice que Cristo, la iglesia de Cristo, nosotros, vino a reemplazar a Israel como pueblo de Dios. El supersesionismo dice de que Israel ha sido rechazado definitivamente por su desobediencia y que Israel ya no tiene pitos que tocar en el final de los tiempos. O sea, ya prácticamente Israel desapareció, ¿verdad?, para el supersesionismo. Y fíjate, hermano, de que yo creo que eso está completamente errado. Está completamente errado porque primeramente las personas que comenzaron con la idea del supersesionismo, y te vas a dar cuenta, son personas que estaban en un tiempo en el que Israel no había surgido como nación. Entonces era fácil decir, mira, Israel desapareció, ya no hay Israel. Entonces ya Israel en el fin de los tiempos no va a estar. Pero fíjate que después de 1900 años de haber desaparecido Israel, aparece de nuevo. Y hablamos la semana pasada que hay planes de reconstrucción del templo. Hay planes desde hace años para la reconstrucción del templo. Dijimos que han criado sacerdotes especialmente para volver a reiniciar los sacrificios. Dijimos que ya tienen las vacas rojas. Entonces, nos estamos dando cuenta de que no están tan olvidados ni tan fuera de que ya no existen y que ya Dios no lo va a tomar en cuenta. Yo puedo ver de que el Señor sí está trabajando todavía con Israel. También puedo ver ese movimiento mesiánico
donde muchas personas judías están viniendo a la fe en Jesucristo, pero están viniendo por cantidades. Entonces, yo creo que Dios no ha dejado de lidiar con Israel. Yo no creo que la iglesia lo sustituyó, ya desaparecieron. No, yo no creo que sea así. La segunda teología, la segunda teoría es la teología del pacto. La teología del pacto es la que ocupan los que se llaman los cristianos reformados. Ustedes van a encontrar que muchos dicen, yo soy reformado, ¿verdad? Y lo que quiere decir eso es precisamente que creen en esto. Los reformados regularmente son calvinistas y regularmente son personas recalcitrantes en lo que creen y son bastante, ¿cómo te lo puedo decir? De una manera amable, porque me van a oír y me van a criticar por lo que voy a decir. Te quieren imponer lo que ellos piensan, te lo quieren imponer. De hecho, si tú no les dices que eres reformado, te quieren hacer para un lado. Y hay muchos reformados. Y ¿saben qué? Yo respeto a mis hermanos reformados y yo les amo a mis hermanos reformados y yo creo que tienen muchos puntos válidos. Yo creo en muchos de los puntos del calvinismo, pero no creo de la manera como ellos lo creen. Especialmente por lo mismo que les acabo de decir. Calvino, ¿verdad?, elaboró muchas de estas teorías y de estas ideas allá por los 1500. O sea, quiere decir, en el siglo XVI estaba él, allá por 1500 algo nació y 1500 algo murió. Y entonces, 400 años antes de que Israel resurgiera, él no podía imaginarse que Israel iba a nacer de nuevo como nación. Eso nunca se había visto. Entonces, ¿verdad? Yo creo que lo que él pensó en ese momento era adecuado para ese momento, pero yo creo que en este momento nosotros ya no deberíamos de pensar igual. Fíjate de que yo veo dos cosas. Primero eso, ¿verdad? Que no vieron todo el cuadro porque no era capaz. Y la segunda cosa que yo veo es de que la teología del pacto cree que la historia está dividida en dos pactos. El pacto por la ley y el pacto por la gracia, ¿verdad? Pero el problema es que yo miro la gracia metida en la ley, porque ¿Adán estaba en el tiempo de la gracia o estaba en el tiempo de la ley? Estaba en el tiempo de la ley, porque la gracia es después de Jesucristo. Pero si Adán estaba en el tiempo de la ley y supuestamente el Señor le dijo que si desobedecía iba a morir, pero Adán no murió. ¿Y qué es eso? Cuando te perdonan la vida, que no es gracia. Entonces yo no creo que sea, ¿verdad?, una cosa o la otra. O sea que yo creo que no es la manera de dividir ni enlazar la historia bíblica. ¿Sí me entienden? Esa es mi posición. Entonces, fíjate, yo veo muchas cosas. Israel pecó una y otra vez en el Antiguo Testamento. Y fíjate, lo que está viendo ahorita fue un exilio. Lo sacó 70 años de la tierra de Israel. ¿Pero qué es eso? Eso es un castigo. No fue una destrucción. No destruyó a Israel. Porque él le dijo, las bendiciones y las maldiciones, ¿qué son? Advertencias. Pero él podía destruirlo. ¿Qué no tiene el poder Dios de destruir a la nación de Israel por desobediente? La podía haber destruido. No destruyó a Sodoma y a Gomorra. Él destruyó a las naciones que él quería destruir. Podía destruir naciones enteras desaparecidas. No sabemos ni a dónde están. O sea, las desapareció. Pero Israel no lo desapareció. O sea que hay gracia en el trato por ley con Israel, ¿verdad? Entonces yo no siento que eso tenga coherencia. Entonces, fíjate, la tercera teoría tiene para mí más sentido y te voy a mostrar un pasaje que me convence mucho de esto, y es Romanos 11 del 13 al 26. Te lo voy a poner en pantalla para que lo leas. Esto es un mensaje completamente aparte, pero solamente quiero que vean lo que dice Pablo en esta carta a los romanos. Dice, porque a vosotros hablo gentiles. O sea, nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Porque usted y yo somos gentiles. No somos gentiles de que tenemos gentileza, ¿verdad? Sino que somos gentiles, que no somos judíos. Eso es lo que quiere decir.
Porque ustedes, o sea, porque van a pensar algunos de ustedes, no, a mí no me habla porque no soy tan gentil. Sí, sí somos gentiles todos. Entonces, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre quiere decir una planta completamente diferente, ha sido injertado en lugar de ellas, o sea, quitó las ramas, que es Israel, y nos puso a nosotros injertado. Fíjate, dice, y has sido participante de la raíz y la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Está diciendo, no al supersesionismo, está diciendo ahí, fíjese, ¿verdad? Ese es un lenguaje bíblico, poético para decir no al supersesionismo. Dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio árbol. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces me parece que esta línea de pensamiento da lugar al dispensacionalismo, que el Señor trata con nosotros a través de dispensaciones, ¿verdad? Y vamos a hablar del dispensacionalismo en un futuro porque necesitamos tenerlo claro. Pero la profecía de las 70 semanas para mí es una profecía exclusiva de Israel, pero fíjate, tiene que ver con esto. Porque si tú multiplicas las 70 semanas por 7, dije 7 semanas, pero son 70 semanas por 7, son 490 días. Son 3 periodos de la historia de Israel. La primera sección, porque la Biblia es clara de cuándo comienza y cuándo termina cada sección, ¿verdad? Y no le quise traer todo el detalle porque me alargo hasta las 3 de la mañana y la verdad a mí me gustaría, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes no me van a aguantar. Pero fíjate, son 49 años desde el decreto de Artajerjes. Artajerjes da un decreto de que se va a restaurar Jerusalén y manda a los judíos de regreso. Ahí comienzan el regreso, el retorno de los hijos de Israel del exilio para Jerusalén. 49 años comienza desde la orden de Artajerjes, desde el decreto de restaurar Jerusalén, hasta la llegada de Nehemías a Jerusalén y la celebración de la renovación del pacto. Luego están 434 años. Y hagan la suma si quieren, 49 más 434. Desde la dedicación del segundo templo hasta la crucifixión de Jesucristo. Exactamente 434 años. Y solo nos quedan de los 490 años de las 70 semanas, 7 días, 7 años. 7 años. ¿Y saben qué es los 7 años? La gran tribulación. La gran tribulación. O sea que lo que está haciendo el Señor es que le está diciendo al final de los tiempos va a haber una gran tribulación. Israel va a entrar en esa gran tribulación. Nosotros entendemos, yo le digo lo de las dispensaciones porque yo entiendo que nosotros seremos arrebatados.
¿verdad? ¿Verdad? En el dispensacionalismo, esa es una de las creencias, que nosotros vamos a ser arrebatados. Y lo estábamos hablando una vez contigo, ¿verdad, Juan? De que nosotros, yo pienso que tal vez suframos algo, ¿verdad? De la gran tribulación. Pero he encontrado pasajes donde dice de que muy posiblemente el Señor nos libre solamente por misericordia. Pero si usted sigue leyendo, dice que el que llegue hasta el fin será salvo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y quiénes son los que van a llegar hasta el fin si nosotros vamos a ser arrebatados? Adivine quiénes son. Ahí está. Ahí está. Entonces Israel sí tiene participación en el fin de los tiempos. ¿Sí me entienden? Y ahí es donde todo cae en su lugar. Todo tiene sentido. Entonces, es interesante ver cómo en este tiempo, al final de los tiempos, viene el gobierno de Jesucristo. Jesucristo regresa, venimos nosotros, nos encontramos con los resucitados del Antiguo Testamento, con los santos del Antiguo Testamento. Daniel va a estar ahí. Y verdad, usted le va a poder preguntar por todas estas cosas que estamos viendo ahora. Y van a estar ahí los que han llegado hasta el final de la gran tribulación. O sea, los que llegan al final, los israelitas que llegan al final de la gran tribulación, aquellos santos del Antiguo Testamento y los hijos de Dios que hemos creído en Jesucristo, vamos a estar todos juntos gobernando con el Señor. Ahí es como termina la historia. Fíjate lo que le dice el versículo 12-13 de Daniel. Y tú irás, le está diciendo a Daniel, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, cuando le está diciendo que vas a reposar, ¿qué le está diciendo? Que se va a morir. Y cuando le dice te levantarás, ¿qué le está diciendo? Vas a resucitar. O sea, no que no iban a haber judíos al fin de los tiempos. Es la promesa del Señor. Él no va a echarse para atrás en ninguna de sus promesas. Él le prometió algo a Israel y se los va a cumplir. Entonces es bien interesante ver eso, que le está asegurando que Israel va a ser redimido. Va a ser redimido, ¿verdad? Va a haber resurrección de muertos, no solo de cristianos, también de los santos del Antiguo Testamento, las personas que se mantuvieron firmes, ¿verdad? Para el Señor. Trató de alguna manera diferente con ellos, pero, ¿verdad? No va a dejar de cumplir lo que Él ha planeado. El plan de Dios es un fin feliz, ¿verdad? Para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Ese es el plan de Dios. Pero ¿qué aprendemos nosotros entonces del capítulo 10 de Daniel si es para judíos? ¿Qué aprendemos? Número 1, que el hombre de Dios ora incesantemente. El hombre de Dios ora incesantemente. Fíjate lo que dice en Daniel 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Fíjate lo que dice. Dice que comprendió la palabra y que tuvo inteligencia en la visión. Fíjate qué diferencia con las visiones 1 y 2. No sé si tú recuerdas, te lo voy a poner en pantalla, te traje un cuadro comparativo, pero primero te voy a poner Daniel 7:15, donde dice, esta es la primera visión. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. En el 28 dice, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. De ahí en la segunda visión, lo que dijo Daniel fue, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces, mira, ahí viene el cuadro comparativo ahora. La visión 1 y 2, creo que te va a costar leerlo, inclusive a mí me cuesta leerlo, pero dice, fíjate que en la visión número 1 y la visión número 2, dice que él estaba asombrado, turbado, demudado de rostro, quebrantado, enfermo, convaleciente, espantado y sin entender. Pero en la tercera visión,
comprendió tu inteligencia. O sea, sorprendente. ¿Cuál es la diferencia entre las primeras dos visiones y la tercera? Fíjate, quiero que te fijes que la segunda visión está en el capítulo 8 y la tercera visión está en el capítulo 10. ¿Qué hay entre el capítulo 8 y el capítulo 10? ¿Qué está entre el capítulo 8 y el capítulo 10? El capítulo 9. Increíble cómo estamos cayendo en cuenta con todo hoy. El capítulo 9 es la oración de Daniel. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es la oración de Daniel, esa oración ferviente que Daniel hizo, donde se humilló delante del Señor, donde se derramó y se dio cuenta y le dijo al Señor: Señor, yo he pecado y nuestro pueblo ha pecado y tú nos lo advertiste y nosotros no hicimos caso. Se derramó delante del Señor. Y fíjate, eso trajo un cambio radical en la manera como él podía comprender la Escritura. De repente no comprendemos la Escritura. ¿Sabes cuál es la solución? Orar. Orar. Una oración profunda y sentida. Porque la oración cambió todo para Daniel. Lo cambió todo. Llega un ser celestial enviado de Dios y le dice las siguientes palabras. Está en el versículo 12 del capítulo 10. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cómo fueron oídas las palabras? Porque estaba hablando. Cuando uno está hablando con Dios, ¿cómo se llama? Oración. Entonces, fíjate, dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. La oración hizo que Dios interviniera en lo que le estaba pasando en su vida. Es importante, ¿verdad? Por eso orar. Pero es importante también el corazón con el que oramos. Hemos estado hablando de esto el viernes de oración. Que es importante el corazón con el que oramos. Es importante saber qué es lo que podría estorbar nuestra oración, para que nosotros limpiemos el camino de la oración de cualquier estorbo y bloque que no permita que ella llegue. ¿Verdad? Es importante cómo oramos, el corazón con el que oramos, la condición en la que estamos cuando oramos. Y es necesario orar fervientemente, de todo corazón, incansablemente, porque la oración, hermanos, es la única arma que tenemos en esta guerra espiritual. Es una arma. Fíjate, hay un mundo invisible, ¿verdad?, que aún estorba a los enviados, y este es el atisbo en el mundo invisible que les estaba diciendo. Está en el versículo 13, el siguiente de este. En el capítulo 10 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué está diciendo? Es un ángel. Vaya usted y haga el estorbo a un ángel. Como el rey de Persia, no está diciendo rey de Persia, está diciendo príncipe de Persia. Por mucho poder que tenga un rey humano, no puede estorbar a un ser angelical. Está hablando de potestades. Está hablando de un mundo de maldad que está posesionado y estorbando. Toma control de personas, toma control de gobiernos, toma control de áreas geográficas. Y es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros nos ponemos aguados con la oración, estamos permitiendo que el mal controle. Yo me doy cuenta de que es increíble lo que la oración hace. Porque cuando Dios nos respeta tanto, o sea, Dios nos ha hecho independientes, somos completamente separados. Y Dios solamente interviene cuando nosotros se lo pedimos. O sea, es necesario que nosotros estemos constantemente pidiendo por la intervención de Dios para que Dios se meta en nuestros asuntos. Queremos a Dios en medio de nuestros asuntos.
Queremos que Dios esté influenciando nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo, nuestro trabajo, nuestras palabras, nuestro pensamiento, todo lo que hacemos. Pero necesitamos estárselo pidiendo constantemente. Necesitamos pedírselo constantemente. Dice que este ser angélico malvado se opuso a dejarlo entregar el mensaje. No quería que nosotros recibiéramos el mensaje, porque el mensaje que él trajo ahora está escrito en la palabra de Dios, que nosotros hemos recibido también. Quiere decir que no quería que supiéramos lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos prevenidos, no nos preparamos para lo que viene. ¿Qué mejor herramienta para el diablo que tratar de hacer pensar a las personas que no va a pasar nada? No va a pasar nada. Entonces todos andan tranquilos y de repente le llega el mal. La oración es una oración. La oración es una arma para la batalla. Fíjate lo que dice Efesios 3:10. Dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, no está hablando de la Casa Blanca. Está hablando, fíjate, principados y potestades en lugares celestiales. ¿Cómo puede la iglesia dar a conocer sabiduría de Dios a principados y potestades en los lugares celestiales? La iglesia fortalecida en oración muestra la verdad de Dios a través de su vida a un mundo influido por la maldad espiritual. Así es como ellos pueden ver. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestra milicia, nosotros somos soldados de Dios, pero nuestras armas, dice, no son carnales. No, o sea, no son pistolas. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración. La oración. La oración es la herramienta que llevó a Daniel a comprender, la que le trajo la paz, la que le trajo la calma, lo que lo hizo darse cuenta de que no había por qué estar afligido, porque el Señor tiene control de todo en todo momento. No hay nada que se le escape. La oración es el canal por medio del cual nosotros hemos alcanzado la salvación. Imagínese el poder que tiene, que puede cambiar su eternidad, que usted puede ponerse delante del Señor, pedirle perdón y el Señor le perdona y su eternidad ha sido cambiada. Es poderosa, es necesaria, es imprescindible, y también la estamos dejando muy de lado. Segunda cosa que aprendemos es que en el capítulo 10 de Daniel aprendemos que el hombre de Dios no solamente ora incesantemente, sino que también ayuna humillándose. Los versículos 2 y 3 del capítulo 10 lo hacen evidente. Dice el versículo 2 y 3: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. 3 semanas estuvo el hombre aguantando necesidad. Dese cuenta de que puede decir: ay, pero ese no es un gran ayuno el que hizo, porque no dejó de comer. Estamos hablando de un hombre de 90 años. O sea, ya no debería ni siquiera de ayunar, pero él busca la manera de afligir su cuerpo delante del Señor. Es necesario que lo hagamos de alguna manera. Manjar delicado era pan de granos escogidos. O sea, que él comía pan fino, carne y vino, y dejó todo eso de lado. O sea, lo bueno, lo que comían los ricos, manjar delicado, lo dejó para comer cualquier cosa, ¿verdad? Para solo no morirse de hambre, ¿verdad? Cosa desagradable, solo para pasarla por 3 semanas, para estar humillado delante de Dios. Me parece hermoso como Daniel nos da ejemplo de dejar de comer lo rico, porque nos gusta comer rico, y también podemos ayudar de comer rico. Fíjate qué ejemplo el que nos está dando, ¿verdad? No descuidemos la oración, tampoco descuidemos el ayuno. Daniel estaba solo y eso no le impidió ayunar.
Es cierto que deberíamos de ayunar corporativamente. A mí se me hace más difícil ayunar corporativamente y yo pienso que es más efectivo ayunar cuando estamos solos. No es que la Biblia no nos muestre que hay que hacer ayunos corporativos, hay que hacerlos, pero no espere a que la iglesia haga un ayuno para ayunar a usted. La vida de ayuno y la vida de oración es algo que debe de ser constante, no solamente cuando la iglesia lo ponga. De hecho, fíjate, yo me pongo a pensar en una persona que trabaja en construcción. ¿Cómo le voy a decir yo ayunemos un día? Se me va a desmayar, ¿verdad? No, lo voy a decir, no vamos a ayudar, hermanos, vamos a ayunar como iglesia el día martes. Ahí me van a llamar que se han desmayado varios hermanos. Porque, ¿verdad? No conviene, pero los mismos hermanos que trabajan en construcción, por ejemplo, si un día está lluvioso y no trabajan, se pueden quedar en la casa y se pueden quedar sin comer. Y nadie se da cuenta, inclusive mejor, porque el Señor se agrada que nadie se esté enterando de que usted no está comiendo. Pierde cierto valor el ayuno cuando usted le anda diciendo a todo el mundo, estoy ayunando. A mí me toca decirle a mi esposa, es la única que se entera. ¿Por qué? Porque si no le digo, no vas a comer, no vas a comer, me anda apoyando por toda la casa que si no voy a comer, me anda siguiendo con el pan. Entonces, me toca decirle, pero, ¿verdad? Usted conoce a su esposa, ¿verdad? Usted conoce a su esposa, así que usted sabe si le tiene que decir, si no le pone lonche, no se preocupe, ¿verdad? Pero si le pone lonche, sí, tiene que decirle. Entonces, qué importante es el ayuno y la oración. Daniel hizo ambas cosas y pudo ver las visiones, la última visión de una manera diferente. La última cosa que yo veo es que un hombre de Dios, según Daniel 10, cuida su reputación. Y fíjate que yo no estoy hablando de cuidar tu testimonio, no estoy hablando de lo que piensan los hombres de ti, no estoy pensando en lo que piensan los hermanos de la iglesia ni tus compañeros de trabajo, que eso también lo debes de cuidar, ¿verdad? Por cierto, pero yo estoy hablando de tu reputación en el cielo. Yo oigo mucho que hay personas que andan haciendo lo que no deben y dicen, no, pero Dios conoce mi corazón. Te debería de preocupar. Te debería de preocupar que Dios conoce tu corazón porque se está dando cuenta que lo que estás haciendo está mal, o si me doy cuenta yo, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice ahí Daniel 10:11, dice, y me dijo, y no solamente está en el 11, sino que también está en el 19, Daniel, varón muy amado. El Señor ama mucho al que le obedece. Muy amado. ¿Cómo sería de hermoso oír que el Señor nos llame a cada uno por nombre y nos diga muy amado? ¿No sería lindo? Piensa cómo sonaría que el Señor te diga a ti tu nombre y te diga muy amado. A mí me llena de alegría saber que un día va a llegar ese momento. Pero dice que la voz de él, dice, sonaba como estruendo de multitud, sus ojos eran como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como el bronce bruñido. ¿Dónde más hemos visto esa descripción? Apocalipsis. ¿Y quién era? El Señor Jesucristo. Lo que Daniel está experimentando es una cristofanía. El Señor Jesucristo mismo, así como a nosotros Jesucristo nos va a decir, muy amados, le está diciendo muy amado a Daniel. Fíjate ahí en Apocalipsis 2:18 dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. También Apocalipsis 1:15 dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, ahí queda comprobado quién es, ¿verdad? El que había hablado con Daniel. Me conforta mucho saber que somos muy amados de Dios cuando nosotros, ¿verdad?, cuidamos nuestra reputación delante de Él en el cielo. Tener en cuenta todo el tiempo lo que Dios piensa de nosotros. Preocuparnos menos por lo que piensa la gente, pero sí hay que tener en cuenta lo que piensa la gente, pero preocuparnos mucho por lo que piensa Dios de nosotros. Es cosa que no es solo exclusiva para Israel, sino que es también para nosotros los cristianos. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias. Bendito sea Señor, porque nos muestra, Señor, la unidad de tu Biblia. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermosa, Señor. Como hermoso eres tú,
Dios eterno, bello, grande, poderoso. Te amamos, Señor, te damos gracias. No tenemos cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por cambiar nuestra vida y nuestra eternidad. Gracias porque somos diferentes debido a lo que hemos aprendido de ti. Y gracias porque nos das un lugar en el ministerio, Señor, para poder servirte. Padre, que nuestra reputación sea como la de Daniel en el cielo. Queremos ser muy amados por ti. Bendito seas por siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que su semana sea agradable, llena de tu presencia, llena de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.